Voy a ser conciso en la exposición con la finalidad de que ustedes, una vez concluida, nos realicen las preguntas necesarias que seguramente las tienen, debido a que una gran mayoría de nosotros ejercemos la profesión libre. Voy a empezar con el Instituto de la Asistencia Familiar, Soluciones Prácticas y Jurisprudenciales. Si no me escuchan, por favor, por el chat de la plataforma, para que pueda aumentar el volumen de mi voz. Voy a comenzar, como mi colega ha mencionado, con las dudas que existen todavía a más de 5 años de la promulgación del Código de las Familias y del proceso familiar. Lamentablemente hemos estado viendo algunos cursos virtuales, algunos talleres que, más que apoyar a todo el colectivo de abogados, lo único que están haciendo es confundir. El día sábado, domingo, lamentablemente he escuchado algunas aberraciones, como por ejemplo mencionar que se suspende el derecho de visita cuando existe un impago en la asistencia familiar. Esta es una aberración que lamentablemente a estas alturas del desarrollo normativo todavía tenemos esa clase de exposiciones que, les reitero, están desinformando a toda la población. O vemos algunos diplomados donde se toman la molestia de estructurar el mismo con 2 módulos sobre los procesos extraordinarios. Imagínense, necesitamos 2 módulos para entender qué es un proceso extraordinario. Lo que tenemos que aprender, señores y colegas, es prácticamente temas tan importantes, absolver esas dudas que tenemos, porque lamentablemente de un tiempo a esta parte, pese a que existe una nueva normativa, lamentablemente estamos con criterios discrecionales por parte de las autoridades judiciales. Los temas a desarrollar en esta conferencia son 8. Obviamente, una vez terminados y concluidos, vamos a dar paso a que nos hagan las preguntas pertinentes. El primer tema que voy a abordar son algunos antecedentes sobre la promulgación del Código de las Familias y del proceso familiar. Tienen que ser utilizados tanto por jueces como también por los colegas. En nuestro texto de soluciones prácticas y jurisprudenciales tenemos un capítulo especial sobre el cálculo, la manera como deberíamos hacer el cálculo. El otro tema importante que hay que también estudiarlo es el tema referido a cuáles son los requisitos para los beneficiarios mayores a 18 años. Si bien el código nos da alguna referencia, pero no nos da un parámetro importante, y tenemos lo que yo les acabo de decir, esa discrecionalidad enorme que existe, por lo menos en la jurisdicción de La Paz y del Alto. El tema de las mudas de ropa, los tarros de leche es un tema habitual. Si no pasen por los juzgados se van a dar cuenta que hay bolsas de mudas de ropa, y lo que nosotros analizamos y queremos que ustedes entiendan es que esto no forma parte de la asistencia familiar. Los gastos extraordinarios, lo propio, es un tema que solamente está establecido en el Código de las Familias y del proceso familiar de una forma muy general.
Por ejemplo, no existe el procedimiento como tratar a los gastos reservados. Entonces, es importante que tomemos en cuenta algunos parámetros que precisamente la jurisprudencia nos ha dado. El séptimo tema que vamos a ver en esta conferencia es el referido al reajuste de la asistencia familiar en aquellos casos donde el monto sea inferior al 20% del salario mínimo nacional. Tenemos colegas que no creen que se pueda realizar este reajuste. No es ciencia ficción, queridos colegas, es la práctica que nosotros día a día la asimilamos en los juzgados y les vamos a pasar esa experiencia sobre el reajuste. Y este tema quiero que ustedes entiendan. Este tema ya no lo vamos a volver a analizar, creo que el próximo año, porque va a llegar un momento en que la asistencia familiar no va a ser inferior al 20%. En este momento siguen existiendo casos donde el monto de la asistencia familiar es inferior al 20% del salario mínimo. Por eso es importante comprender este tema, porque de aquí a unos años esta mecánica ya no va a ser utilizada por nosotros, ¿no? Y por último, quiero explicarles, y muchos confunden, que la asistencia familiar puede ser fijada a través de un proceso familiar propiamente dicho o a través de una medida de protección. No entender estas diferencias hace que jueces en materia familiar estén homologando requerimientos fiscales. Todo una aberración y obviamente en contra de lo que establece el Código de las Familias y el mismo Código de Procedimiento Penal. Permítanme empezar con el tema referido a los antecedentes, porque esto nos va a servir para ver cuáles son las características de la principal fuente del Instituto de la Asistencia Familiar. Primero, empecemos diciendo que no hay un autor del Código de las Familias y del Proceso Familiar. Obviamente, a estas alturas del siglo XXI no podemos tal vez concebir que haya autores de compendios normativos, pero sí podríamos concebir que exista una cabeza que esté a cargo de una comisión. Y eso precisamente hace que el código o que cualquier disposición tenga el sustento necesario y no los errores que más adelante les vamos a plantear. Por lo tanto, cuando se ofrezca cursos, ya sea de cursos de especialización o maestrías, donde diga que el autor del Código de las Familias y del Proceso Familiar les va a transmitir sus conocimientos, prácticamente es una mentira, porque no existe. Nosotros hemos participado junto a mi colega Rodolfo Castro de la Comisión para la Modificación del Código de las Familias y del Proceso Familiar el año 2018. Y hemos estado y hemos compartido con los que supuestamente habían participado o supuestamente habían sido los autores y los cuales de propia vez nos han comentado que ellos prácticamente no habían tenido una participación total en la elaboración de este código. A lo mucho habían dado alguna sugerencia. Por lo tanto, ese es un primer punto. ¿Y eso nos lleva a qué? A que tanto el Ministerio de Justicia, la Asamblea Legislativa, la propia Iglesia Católica, como más adelante yo les voy a comentar, y las organizaciones sociales prácticamente han incluido algunos aspectos que han distorsionado, creo, la finalidad del Código de las Familias. Por eso es que existe un vacío en cuanto al Instituto de la Asistencia Familiar y de otros institutos que los voy a desarrollar.
Empecemos mencionando, antes que me olvide, perdón, volviendo a este tema, concluimos que este código no tiene un autor, no ha tenido una cabeza como en el Código Procesal Civil, que todos los colegas sabemos quién, a la cabeza de quién está, de un profesional brillante, ¿no? Mientras que el Código de Familia del 72 sí tenía una persona encargada de su elaboración, que fue el doctor Hugo Sandoval Saavedra, un prominente profesional. ¿Cuáles son los errores del Código de las Familias y del proceso familiar? El primer gran error que nosotros hemos podido analizar es que este código cree que la familia es igual al matrimonio. Totalmente hay un desliz en esa afirmación, ¿no? La Constitución Política del Estado, en sus artículos 62, 64, 63 y siguientes, lo que protege es a la familia, no protege al matrimonio. Obviamente reconoce al instituto del matrimonio, que es diferente a proteger. Por lo tanto, pensar que la familia es igual al matrimonio es un desliz que lamentablemente tiene sus consecuencias, y eso lo vemos en los procesos de divorcio, donde existen dos audiencias innecesarias, una provisional y otra de ratificación. Estamos ratificando con el ánimo de ¿qué? De salvaguardar, según este antecedente, a la familia. Ya les he mencionado, la familia no es igual al matrimonio. Otro error que hemos podido encontrar en el Código de las Familias y el proceso familiar es el establecido en el artículo 212 del Código de Referencia, que establece que la guarda va a ser otorgada en función al interés moral y material. Por si acaso, queridos colegas, esta redacción del 202 es una copia de la anterior Constitución Política del Estado y del anterior Código de Familia. No nos olvidemos que el Código de las Familias y del proceso familiar, así como el Código niño y adolescente, sientan su estructura sobre la doctrina de protección integral del niño, cuyo principal fundamento es el interés superior del niño. Aquí existe un resabio del anterior código, por no decir que es una copia, pero el resabio creo que está referido a que sigue existiendo una moralidad religiosa al respecto, ¿no? Porque en nuestro texto referido a la guarda nos tocamos los puntos de que entendemos por moralidad y por material aspectos totalmente ajenos a los factores verdaderos para otorgar la guarda, que en realidad es el interés superior del niño. Otro error que todos los colegas que estamos en la profesión libre hemos podido encontrar es que el artículo 421 nos establece que la división y partición de bienes gananciales es un proceso ordinario, pero al mismo tiempo nos dice, excepto cuando se lo tramite en el divorcio. ¿Cómo se lo tramita en el divorcio? Como un incidente. Por lo tanto, al tener esa cualidad de ser un proceso ordinario, estaríamos tramitándolo en un proceso extraordinario a través de un incidente. Hay casos donde no se define la calidad de los bienes, si son comunes o si son propios. Por lo tanto, tratarlo en un incidente a nosotros nos parece una aberración.
Otro desacierto del Código de las Familias y del proceso familiar es el referido a que se establece que la revocatoria de la guarda va a surgir ante un incumplimiento por parte del progenitor del régimen de visitas. Un desliz prácticamente de esta normativa en el sentido en que lo que ha querido el legislador es sancionar al progenitor que interfiere en las visitas. Pero ¿cómo lo ha querido sancionar? Revocando la guarda. Cuando uno revoca la guarda, no se sanciona al progenitor que interfiere en las visitas. Lo que se hace es, en realidad, afectar al niño. Por lo tanto, creemos nosotros que este es un desacierto que ha cometido el legislador porque de por medio está el interés superior del niño. La legislación argentina al respecto para sancionar el, para sancionar la interferencia de las visitas penaliza. Existe una tipificación al respecto sobre el incumplimiento, sobre la interferencia en el régimen de visitas. También existen sanciones pecuniarias. Lo que nosotros en su momento en la comisión hemos propuesto es que para empezar y ver otros mecanismos, que exista la posibilidad de un arresto del progenitor. Entonces es un tema que todavía lo debemos debatir. Otro tema, otro desliz, otro error incluido en el Código de las Familias y del proceso familiar es no haber incorporado un procedimiento para aquellos obligados que una vez que cumplan los 6 meses de apremio, obtengan su libertad y sean pasibles a un nuevo mandamiento. Entonces, lamentablemente nos tenemos que utilizar o tenemos que hacer referencia a una norma del 94, como es la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal, la misma que ha sido de alguna forma utilizada en la sentencia 786-2017, que nos dice que una vez cumplidos los 6 meses, deberemos esperar otros 6 meses antes de hacer efectivo el mandamiento de apremio. Este desliz ya debía ser incluido en el Código de las Familias. Obviamente no podríamos solamente desarrollar temas negativos acerca de un compendio normativo sin ver también sus aciertos, sus aspectos positivos. El primer aspecto positivo es que tenemos una propia norma adjetiva referida al derecho de la familia. Ese es, yo creo, uno de los más importantes logros de este código. El siguiente es que el divorcio, o para el proceso del divorcio, se han eliminado las causales. Yo creo que este es el aspecto, tal vez, que ensombrece todos los errores que yo les he planteado. Gracias a la eliminación de causales, se ha permitido un proceso ágil, aunque todavía con ese resabio de moral religiosa o de querer siempre proteger al matrimonio, porque pensamos que el matrimonio es igual a la familia, ¿no? Pero es un acierto, creo, incluido en el Código de las Familias. Los dos aspectos positivos están relacionados sobre la asistencia familiar. El haber incluido un techo mínimo, como es el 20% del salario mínimo para la asistencia, yo creo que también es un aspecto que hay que valorarlo. El otro, referido a la asistencia familiar, es el referido a que ya se puede solicitar una asistencia familiar para mujer embarazada en aras de esa protección que debe haber hacia la familia, es decir, hacia los hijos. Esos son los aspectos positivos y negativos. Obviamente tenemos
muchos más elementos negativos como muchos más elementos positivos, pero por cuestiones de tiempo y por cuestiones de materia que estamos desarrollando, tampoco las vamos a exponer. ¿Qué ha permitido que no tengamos una cabeza, una comisión que realmente estructure el código de las familias y del proceso familiar? Ha originado que lamentablemente existan muchos vacíos legales, no solamente en cuanto a la asistencia familiar, sino en cuanto a los otros elementos que yo ya he planteado. En realidad, en cuanto a todos los institutos del derecho de familia. ¿Cómo se deben llenar estos vacíos? Obviamente modificando el código, pero como ya les he comentado, nosotros hemos participado en una comisión, lamentablemente tengo entendido que ni siquiera ese trabajo así plasmado en un anteproyecto, ¿no? Por lo tanto, debemos acudir a los precedentes constitucionales. Para elaborar nuestro texto de soluciones prácticas y jurisprudenciales, hemos leído aproximadamente unos 500 sentencias constitucionales, de las cuales hemos encontrado 130 precedentes constitucionales solamente en materia de asistencia familiar. Una de ellas, y una de las que generalmente se ha utilizado y de las primeras referenciales a la asistencia familiar, es la que nos permite responder la pregunta: ¿desde cuándo ocurre la asistencia familiar en un acuerdo transaccional? Obviamente corre desde la suscripción del acuerdo. Si ustedes se fijan en la pantalla, la primera sentencia referida al respecto es del 2012, es decir, 2 años antes de la promulgación del Código de las Familias y del proceso familiar. Este aspecto ya debía ser incluido en el Código de las Familias y así nos podíamos evitar un sinfín de problemas. Afortunadamente, tenemos estos precedentes constitucionales que nos ayudan a llenar estos vacíos. Y también quiero traer a colación esta última sentencia, la 583, que establece que la notificación en secretaría del juzgado de la aprobación de la planilla de liquidación y la posterior expedición del mandamiento de apremio son válidas. ¿Qué sucede en realidad hasta en estos momentos? No existe mucho conocimiento al respecto y las notificaciones de las liquidaciones de pagos de vengados de la asistencia familiar todavía se siguen realizando, todas ellas en domicilio procesal. Es decir, uno pide la liquidación, traslado a domicilio procesal. Con la observación o sin ella. Se emite una aprobación, la aprobación con notificación a domicilio procesal. Dentro de esa notificación de aprobación generalmente se encuentra la conminatoria. Esa conminatoria también en secretaría, perdón, en domicilio procesal. Entonces, ¿qué hace esta sentencia? Esta sentencia nos dice que lo único importante es que la liquidación sea de conocimiento del obligado, porque al conocer esa liquidación, ella sabe de que lo están ejecutando en cuanto a los pagos de vengado, por lo tanto es su obligación en el marco del 314 ir a secretaría y hacer el seguimiento correspondiente. Como les he comentado, no todo el mundo está aplicando este precedente constitucional, ya que las autoridades judiciales siguen autorizando que se haga en domicilio procesal. El tema de la asistencia familiar, ¿por qué es un
tema importante para nosotros. Ya les he comentado, además de la asistencia familiar, en materia niñez y adolescencia, creemos que el Instituto de la Guarda es otro tema importante por la sensibilidad, porque de por medio existe un niño, una niña y un adolescente. En el caso de la asistencia familiar es importante, primero, ¿por qué? Porque permite el sustento del beneficiario. ¿Quién es generalmente el beneficiario? Es un niño. De ahí la importancia. Otro punto de trascendencia de este instituto es que a través de la asistencia familiar uno puede obtener la guarda. Solamente el que tiene la guarda puede solicitar la asistencia familiar. Hay mecanismos, ¿no? Hay estrategias que nosotros utilizamos porque el proceso de guarda es un proceso amplio. Solicitando la asistencia, de alguna forma ya obtenemos la guarda. Antes no la hacíamos porque los progenitores ejercen la autoridad parental que también les da la posibilidad de tener la guarda, ¿no? Otra significación de la asistencia familiar es que se afecta la economía del obligado. Hay beneficiarios, progenitores que quieren hacer un abuso en cuanto a su solicitud de asistencia familiar. Y hay algunas autoridades judiciales que dan curso a ese abuso. Por eso es importante para nosotros la asistencia familiar. El último punto de trascendencia de la asistencia familiar es que esta afecta la libertad del obligado si éste no cumple con sus obligaciones. Lo hace a través del apremio de 6 meses. Por lo tanto, un abogado debe estar preparado también en temas referidos a las acciones de defensa, en este caso a la acción de libertad. De ahí la importancia de este tema. Sin ánimo de ser una conferencia muy básica de pregrado, aunque tengo entendido que estos temas prácticamente no los ven, solamente los toman en cuenta como referencia. Es importante mencionar cuáles son los componentes de la asistencia familiar, porque una vez identificados estos componentes, nos van a permitir solucionar problemas como, por ejemplo, los gastos extraordinarios, ver si realmente cumplen o no esa funcionalidad. ¿Qué es la asistencia familiar? El artículo 109 nos da una definición muy clara en el sentido de que la asistencia familiar es el conjunto de recursos económicos o en especie. Eso quiero que ustedes entiendan. O en especie. ¿Destinados a qué? A la alimentación, a la salud, a la educación, a la vestimenta, a la recreación y a la vivienda. No se olvide, conjunto de recursos económicos o en especie destinados a estos áreas. O sea, tenemos de la asistencia familiar 6 componentes. Eso nos dice el artículo 109. Pero además existe un precedente constitucional en la sentencia 140 que determina que además de estos componentes, la seguridad social también forma parte de la asistencia familiar. ¿Cómo? A través de lo que se denominan las asignaciones familiares en el marco de la seguridad social de corto plazo. Estamos hablando de prestaciones en especie, que son los subsidios de prenatalidad, lactancia y de natalidad, que ascienden a un monto de 2.000 bolivianos. En nuestro texto explicamos con detalle la forma como solicitar. El artículo 111 hace referencia al subsidio de familia, aunque con un término erróneo, pero este subsidio de familia es a lo que nosotros llamamos la seguridad social de corto plazo. Cuando hablamos de la asistencia familiar en especie,
nos estamos refiriendo a estos subsidios. Y eso quiero que quede bien claro porque se malinterpreta la asistencia familiar en especie dando tarros de leche, mudas de ropa, como más adelante yo voy a explicar. Entonces, la asistencia familiar, al ser también dada en especie, se refiere a estas prestaciones como, les reitero, el subsidio de prenatalidad, lactancia y de natalidad, que ascienden a un valor de 2.000 bolivianos. El cálculo de la asistencia familiar lamentablemente se ha convertido de un tiempo a esta parte en algo muy discrecional. No existen parámetros establecidos en el Código de las Familias y del proceso familiar, lo que ha permitido que las autoridades con similares características, tanto de beneficiarios como de obligados, dispongan montos muy diferentes. Por lo tanto, el tema es complicado y precisamente ese es el motivo de poder desarrollar este punto con el objeto de que ustedes tengan algún conocimiento mínimo sobre qué solicitar y qué les pueden obligar en el caso de estar y de ser abogados en este caso del obligado. Vamos a empezar diciendo que la necesidad y la posibilidad económica están establecidos en el artículo 109 y 119 del Código de las Familias y del proceso familiar. Primero definamos qué es la necesidad. La necesidad no es otra cosa que aquello que no debe faltar para la subsistencia, en este caso del beneficiario. La posibilidad, cuando hablamos de posibilidad económica, nos estamos refiriendo a los medios disponibles, a los ingresos que tiene el obligado. La necesidad y la posibilidad económica, queridos colegas, debe ser una necesidad y una posibilidad actual, es decir, al momento de interponer una demanda de existencia. No tenemos que hablar de pasado o del futuro, sobre todo del futuro, porque si fuese la idea, ya nos estuviésemos refiriendo a un posible aumento o una disminución de la asistencia familiar. Por lo tanto, la necesidad y la posibilidad debe ser actual. También debemos partir de que para el cálculo de la asistencia familiar, el artículo 116 del Código de Procedimiento, perdón, del Código de las Familias del proceso familiar, nos establece que existe una presunción a que los progenitores se encuentran en condiciones económicas adecuadas para hacerse cargo de la asistencia familiar, salvo prueba en contrario. Tenemos que probar. Cuando nosotros somos abogados de los obligados, tenemos que probar la imposibilidad económica de nuestro cliente. Lo bueno para el cálculo de la asistencia familiar es que existe un techo mínimo. Ese es el único parámetro existente. El juez en materia familiar no puede disponer una asistencia menor al 20%, que obviamente ayuda, pero necesita de otros elementos que le permitan hacer ese equilibrio entre necesidad y posibilidad económica. Ese equilibrio es el que va a generar el cálculo de la asistencia familiar. Sobre la necesidad tiene que ser una necesidad básica, no suntuosa, tiene que ser una necesidad racional. Y no lo digo yo, lo dice un precedente constitucional establecido en la sentencia 140-2018. Por lo tanto, aquellas personas que quieren o que
crean que su necesidad está, no cubre lo básico, quieren aprovecharse, creo que con esta sentencia tenemos clara de cuál debe ser la necesidad. La asistencia familiar no tiene que ser un medio para solicitar sumas elevadas. Por eso precisamente que esta sentencia nos dice que tiene que ser una necesidad básica. El estándar de vida no influye, por si acaso, en las necesidades. Una vez divorciados o habiendo desvinculado la unión libre, no puede ser pues pretexto decir que yo tenía cuando estaba en matrimonio o cuando vivía en unión libre un estándar de vida que no me lo pueden quitar ahora que estoy solicitando la asistencia. Ese no es un argumento. Y eso está en la sentencia constitucional 106. Por el lado de la posibilidad económica, existe la sentencia 23-2017 que dice que el privado de libertad no tiene las mismas condiciones de generar recursos que uno que tiene la libertad, lo que amerita que no tiene una posibilidad económica similar a cualquiera de las personas. En su caso, lo que se hace cuando existe sentencias ejecutoriadas por delitos mayores a 20 años o a 30 sin derecho sin indulto es pedirlas esas. Y ahí se tiene que recurrir por orden de prelación al siguiente obligado. Entonces son casos que hay que analizarlos a detalle. Estos son algunos parámetros en nuestro texto de soluciones prácticas y jurisprudenciales en el proceso de asistencia familiar. Tocamos este tema en un capítulo. Por lo tanto, les sugiero que puedan hacer una revisión más pormenorizada sobre este tema que es importante. Otra de las preguntas que siempre surgen en la profesión independiente es cuáles son los requisitos para otorgar la asistencia familiar a mayores de 18 años. El artículo 109 nos da una idea general, pero gracias a varios precedentes podemos tener una idea sobre cuáles son o cuáles debieran ser los requisitos para personas mayores a 18 años. Empecemos comentando que la regla para otorgar la asistencia familiar, la regla es que la persona no tenga más de 18. Esa es la regla. Pero la excepción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 109, es que puede extenderse la asistencia familiar hasta los 25 años. Y para tal efecto, el beneficiario debe cumplir una serie de condiciones. ¿Qué nos dice el artículo 109? Nos dice que se podrá extender hasta los 25 años siempre y cuando el beneficiario se esté formando, ya sea técnica o profesionalmente, o esté en un aprendizaje de oficio. Eso es lo que nos dice el 109. Pero además incluye y que se evidencie resultados efectivos. Aquí existe un gran debate que son resultados efectivos. ¿Qué pasa si el beneficiario se toma 6 años para tener una formación? Estudia 3, se aplaza 1 y vuelve a estudiar en el quinto. Entonces, vienen a la luz esta clase de observaciones que lamentablemente el código no los puede resolver. Para eso acudimos a la sentencia constitucional 506-2016
y a la sentencia constitucional 1011-2013, que nos dice que para acreditar el rendimiento académico regular y estable del beneficiario, no solamente debe presentarse una certificación de que él está estudiando, sino debe haber una predisposición a su profesionalización. ¿Cómo se demuestra la predisposición? Obviamente a través de unas certificaciones sobre un avance académico idóneo, ¿ya? Buenas notas. Ese es uno de los parámetros que nos establece la sentencia constitucional 506. No basta solo con acreditar. Aparte de que sea regular. ¿Qué significa regular? Que asista a sus clases, que sea estable, pero además que tenga una predisposición a su profesionalización a través de una buena evaluación académica. ¿Cómo comprobamos esto? A través de las certificaciones de notas. ¿Qué más nos dice esta sentencia? Que el beneficiario debe demostrar un plan de estudios razonable en el tiempo y en cuanto a los recursos económicos. Yo no puedo plantear como beneficiario un plan de estudios de 6 años para la carrera de Derecho cuando esta en la mayoría de las universidades puedo terminarla en 4 años. Entonces, no sería un plan de estudios razonable. Obviamente, para otras carreras como la medicina, por ejemplo, tengo entendido que 5 o 6 años. Lo propio sobre la economía, este plan de estudios o esta formación tiene que considerar estos recursos. Por lo tanto, ya tenemos estas dos sentencias que nos permiten tomar mejores decisiones en cuanto a los requisitos de personas mayores a 18 años que quieran acceder a la asistencia familiar. Otro parámetro que nos ha facilitado la sentencia 506 y la sentencia 1011 del 2013 es que el beneficiario mayor a 18 años, cuando se está profesionalizando o cuando está formándose técnicamente, debe dedicarse exclusivamente al estudio. Y ese es un tema que seguramente los obligados pueden utilizar al respecto. Eso también permite ver si un beneficiario realmente está utilizando la asistencia familiar para profesionalizarse o simplemente para perder el tiempo. Hemos recurrido a la exposición de motivos que lamentablemente mucho no nos dice. La exposición de motivos del Código de las Familias y del proceso familiar mucho no nos ayuda. Pero existe un tema que ha sido inserto en la misma que nos dice que las personas mayores a 18 años tienen que estudiar sin interrupciones y evidenciando resultados satisfactorios, como ya lo hemos mencionado. Aquí lo nuevo es sin interrupciones. Y ahí venía a referencia a lo del plan de estudios. Yo para estudiar en Derecho tendré un plan de estudios de 4 años. No puedo terminar mi formación en 5 o en 6, porque estaríamos yendo en contra de las características de este beneficio que ya les he comentado, es excepcional. ¿Qué pasa cuando el beneficiario mayor de edad no cumple estos requisitos? Nosotros, como abogados del obligado, tenemos que solicitar la cesación, porque la cesación, como ustedes conocen, no opera de oficio. Hay que solicitar a la autoridad judicial. ¿Y la autoridad judicial qué tiene que ver? Es un concepto que ha sido incluido en la sentencia 506, que nos dice que
Si el beneficiario mayor de 18 años no estudia, si estudia, lo hace con interrupciones, no tiene resultados, el beneficiario entra en esta categoría de tener una culpa grave. Y al tener una culpa grave, no existe esa predisposición para profesionalizarse. Es un tema muy importante y que se da muy a menudo en la práctica jurídica, por lo que considerar esos aspectos creo que va a facilitar a varios de los colegas la resolución de casos. El tema con el cual igual tenemos bastantes discusiones con algunos colegas que no creen que esto sea cierto es el referido a las mudas de ropa o tarros de leche son parte del modo alternativo de suministrar la asistencia familiar. De entrada les digo que no lo son. Debemos entender, queridos colegas, que la asistencia por regla debe ser suministrada en dinero y eso tiene que ser tomado muy en cuenta. La regla es que sea suministrado en dinero. Y cuando digo suministrado en dinero, es realizar un depósito en una cuenta. O en el peor de los casos, seguir utilizando, no sé hasta cuándo, ese depósito judicial. Pero la regla es que tiene que ser en dinero. Y la excepción es en especie, porque no se olviden que el 109 ya les he realizado una conceptualización que nos establece que la asistencia puede ser otorgada en dinero o en especie. Cuando nos referimos a especie, ya les he dado el ejemplo de las asignaciones familiares. Esos son los casos referidos a especie. Pero además, cuando nos referimos a suministrar la asistencia familiar en especie, debemos hacer uso de lo que establece el artículo 119 del Código en relación al modo alternativo de suministrar la asistencia familiar. Cuando el artículo 119 habla de este modo, se está refiriendo a la asignación de asistencia familiar en modo especie. Y para eso hay que cumplir una serie de condicionamientos. Primero, las condiciones socioculturales y económicas, la aceptación del obligado. El obligado tendría que aceptar y decirle al juez, sí, acepto que se me otorgue en especie, y la temporalidad, porque ya les he reiterado, la regla es la otorgación en dinero y la excepción es en especie. Las mudas de ropa o tarros de leche de ninguna forma se asemejan a un modo alternativo de suministrar asistencia familiar. Primero, porque no están dentro del Código de las Familias. Después, porque no son un modo alternativo de suministrar asistencia familiar, porque no cumple esas condiciones socioculturales. El hecho de que yo vaya a comprar un tarro de leche se supone que hace que yo tenga ya los recursos necesarios, por lo tanto, no estaría cumpliendo con esta condición. La aceptación del obligado, generalmente la autoridad obliga, porque si el obligado aceptara, ya no sería parte de una asistencia familiar, sería parte del afecto personal. En realidad, otorgar mudas de ropa, tarros de leche y todo lo que requiere el beneficiario, fuera de la resolución de asistencia familiar, se considera un afecto personal que no debe ser incluido en la resolución. Esto lamentablemente tiene su origen en una interpretación errónea del anterior Código de Familia cuando se refería al modo subsidiario. Los gastos extraordinarios. Los gastos extraordinarios son definidos en el artículo 118 también de una forma general. De hecho, no existe
un procedimiento para solicitar, y yo les voy a facilitar en esta exposición cuál es la sentencia y cuál es la forma correcta de tramitar los gastos extraordinarios. Dentro de toda esa asistencia familiar, muchas veces existen necesidades que no están incluidas. Estas necesidades las vamos a llamar gastos extraordinarios, que son o que surgen de necesidades emergentes, imperativas, eludibles del beneficiario. Los gastos extraordinarios son indeterminados, son inexcusables, son imprevisibles, no pueden prescindirse los gastos extraordinarios, no tienen periodicidad y cada caso necesita un análisis propio, porque lo que para mí puede ser un gasto extraordinario, para otra persona puede ser un gasto ordinario. Esa es una labor de la autoridad judicial. Las características, ya les he dicho, no pueden generalizarse. No existe cuestiones que se incluyan como necesariamente como gastos extraordinarios. No tienen periodicidad. En un año puede haber un gasto extraordinario o en 10 no puede haber ninguno. Necesita el consentimiento de los progenitores. Si no existiera el consentimiento de los progenitores, tenemos que acudir a la vía judicial. El pago de los gastos extraordinarios en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado y el Código de las Familias y del Proceso Familiar será en un 50% para cada uno de los progenitores. No tiene apremio. No podemos emitir ante su incumplimiento o solicitar al juez que se emita el mandamiento de apremio. Al no tener el mandamiento de apremio, lamentablemente el cobro es muy difícil de realizarlo. ¿Cuáles son los gastos extraordinarios, si bien más comunes? Pero les reitero, eso va a depender de cada caso. Los gastos extraordinarios más comunes son la compra de lentes, ya que estos no están incluidos dentro del componente de salud, porque la salud pública no te puede facilitar. Lo propio, la seguridad social, aquellos que están afiliados, no te provee los lentes. Los brackets, los tratamientos de ortodoncia, también se pueden considerar gastos extraordinarios. ¿Qué no se considera gastos extraordinarios? Las clases de inglés, las clases de fútbol, algunos medicamentos que no combaten enfermedades graves y que son otorgados por el sistema de salud universal. El cobro, ya les he mencionado, es difícil al no existir apremio para los gastos extraordinarios. Aunque en su oportunidad varias autoridades judiciales han emitido mandamientos de apremio, lo que ha posibilitado que exista jurisprudencia al respecto. La jurisprudencia sobre el procedimiento está establecida en la Sentencia Constitucional Plurinacional 974-2007. ¿Qué nos dice este precedente en relación al procedimiento? Si uno quiere realizar una solicitud de gastos extraordinarios, o en otras palabras, queremos que el otro progenitor se haga cargo del 50%, tenemos que solicitar a la autoridad judicial estos gastos extraordinarios. Y si hemos realizado ese gasto, debemos adjuntar la factura o cualquier informe o cualquier documento que nos valide ese gasto. ¿Qué va a hacer el juez? El juez lo que hace es correr en traslado al otro progenitor y el progenitor seguramente analizará si es que él está de acuerdo, este procedimiento ha concluido. Generalmente lo que pasa es que los progenitores no aceptan el pago
de los gastos extraordinarios. Por lo tanto, ¿qué tendrá que hacer el juez? Tendrá que aprobar o rechazar a través de un auto interlocutorio. Cuando apruebe, tendrá que analizar si lo solicitado por el beneficiario se acomoda a esas características que les he dicho, que es imprevisible, que es inexcusable. Él tiene que analizar. Y en el auto interlocutorio, obviamente, fundamentará por qué cree que la solicitud del beneficiario se considera un gasto extraordinario. Luego culminará el cumplimiento de este auto interlocutorio. Como no existe apremio en relación a los gastos extraordinarios, muchas personas lamentablemente no pueden hacer el cobro de los mismos. Existen algunas medidas que nosotros, les reitero, hemos incluido en nuestro texto. Por ejemplo, pueden solicitar medidas cautelares patrimoniales. El cobro de estos gastos extraordinarios va a depender del patrimonio del obligado. Se puede pedir medidas cautelares patrimoniales que están incluidas en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, como embargo, secuestro de bienes, retención de fondos financieros. Esa es la forma en que podemos cobrar estos gastos extraordinarios. Pasando al tema 7, referido en qué consiste el reajuste de la asistencia familiar de acuerdo al 20% del salario mínimo. Igual es un tema que lamentablemente algunos colegas no entienden y bueno, están asesorando de una forma inadecuada. Ya nos han comentado que prefieren ellos solicitar un aumento o realizar una demanda de aumento de asistencia familiar a realizar el ajuste. Prácticamente esa estrategia es pésima y hay una diferencia que yo les voy a mostrar, sobre todo en cuanto al beneficio económico que puede obtener el beneficiario. El reajuste al 20% del salario mínimo nacional, queridos colegas, no es lo mismo al reajuste automático establecido en el Código de las Familias, que por cierto nadie lo utiliza, tampoco yo lo utilizaría, porque no es lo mismo el porcentaje de aumento del salario que solicitar directamente un incremento o un aumento de salario. Ahí los valores relativos con los absolutos son totalmente diferentes, lo que no beneficia en este caso a los comprendidos dentro de la asistencia familiar. ¿Cómo surge este reajuste al 20% del salario mínimo nacional? Surge a través de un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, el instructivo 009-2015, que se los voy a leer textualmente la última parte, que dice que los jueces de oficio deben proceder al reajuste del monto de la asistencia familiar en todos los casos en los que el actual monto sea inferior al 20%. Este tema que estamos desarrollando ha sido prácticamente explotado, si quiere decirse, por mi colega el doctor Castro, que desde el 2015 ha estado realizando, innovando en sus estrategias para el cobro efectivo del reajuste. La base para realizar este reajuste es el instructivo 09 y también el Código de las Familias y del Proceso Familiar en su disposición transitoria segunda, que establece que el código tendrá vigencia a partir de noviembre del 2014. ¿Por qué les he comentado al principio que esta explicación ya no va a ser coherente de aquí a 1, tal vez 2 años? Porque se supone que todos los montos de las asistencias familiares van a ser iguales al 20% del salario mínimo o superior. Este tema se da en casos donde
todavía no ha existido ese reajuste en casos archivados o en casos donde no existe el conocimiento necesario. Para realizar este ajuste tenemos que tomar dos presupuestos. Primero, que el actual monto fijado sea inferior al porcentaje antes señalado. Es decir, si nosotros queremos hacer el reajuste, el monto ya determinado por el juez tiene que ser inferior a 424 o al porcentaje del salario mínimo de años anteriores. No funciona este reajuste cuando existen beneficiarios que quieren dividir ese monto por el número de hijos. Ahí no funciona, ¿no? Ahí lo que tienen que hacer es realmente, como decían los colegas que no creen en esto, realizar una demanda de aumento de asistencia familiar. ¿Cuál es el segundo presupuesto? Es que no existe una aprobación de la liquidación por parte de la autoridad judicial. Y esto tiene fundamento porque imagínense, ya existiendo una aprobación, pedir un reajuste generaríamos un caos en la administración de justicia. Para que ustedes me entiendan, me he permitido realizar este pequeño ejemplo que recalco una vez más, es producto de la estrategia del doctor Castro y que, queridos colegas, ya no se va a poder utilizar, yo creo, de aquí a un año y medio, porque todas las asistencias familiares van a ser superior o iguales al 20% del salario mínimo nacional. Vamos a suponer que se ha fijado el 2013 una asistencia familiar a un beneficiario por el monto de 200 bolivianos. Este beneficiario ha hecho la liquidación hasta diciembre del 2014 y por X o Z razón, o porque cree que esto es una caja de ahorros o cuenta corriente, no ha vuelto a acudir al juzgado correspondiente. Entonces contrata los servicios de un abogado que desconoce de esta estrategia y le va a decir, bueno, haremos la liquidación y después vamos a pedir el divorcio, como ya nos han dicho. Ese abogado agarra, hace el cálculo de los 200 bolivianos por 5 años, hasta diciembre del 2019. En realidad, desde enero del 2015 hasta diciembre del 2019. Por lo tanto, hace una liquidación simple, multiplica 200 bolivianos por 60 meses, lo que le da un monto de liquidación de 12.000 bolivianos. Eso es sin realizar el ajuste, sin tener el conocimiento de un abogado experto en la materia y cobra 12.000 bolivianos y todos felices. Pero ¿qué pasa si contrata los servicios de una persona que realmente conozca a lo que refiere la asistencia familiar? ¿Qué va a hacer el abogado con experiencia? Considerando el instructivo 009, considerando la disposición transitoria segunda, va a pedir una aprobación de reajuste de cada uno de estos años. Va a pedir que el año 2015, esta cifra de 200 bolivianos se reajuste a 331. 331 era el 20% del salario mínimo nacional del 2015. Va a pedir que se reajuste estos 200 bolivianos a 361, que era el 20% del salario mínimo nacional del año 2016. Va a pedir que estos 200 bolivianos se reajuste a 400 bolivianos, que era el 20% del salario mínimo nacional de ese año. Y así sucesivamente hasta llegar al 2019, donde tenemos un salario mínimo nacional de 424. Una vez solicitado al juez que apruebe esto, procedemos a la liquidación. Multiplicamos 331, que es el 20% del salario mínimo del 2015,
por 12. Y así lo hacemos hasta el 2019, obteniendo una liquidación con ajuste de 23.136 bolivianos. Casi el doble de esa persona que desconoce, primero el instructivo y desconoce materia familiar. Obviamente, queridos colegas, esto no es fácil. Autoridades no entienden. Hay unas que dicen que no, que voy a reajustar desde que se ha procedido al desarchivo. Eso no es cierto. No es cierto. Nosotros hemos planteado varios amparos constitucionales. La mayoría se encuentra todavía en revisión en Sucre. Nos han concedido la tutela. No va a ser fácil entender esto. Se va a ampliar el proceso de liquidación por algunos meses. Es cuestión de paciencia y es cuestión de ver esta diferencia entre estos dos montos. Estos montos, por si acaso, queridos colegas, son, si bien el proceso no es para nada, este reajuste no es para nada una ficción, estos montos se quedan cortos a los que en su momento nosotros hemos analizado, porque hay liquidaciones de hace 15, 8 años, 10 años con montos mucho mayores. Por último, siempre con el ánimo de que ustedes puedan hacernos llegar sus inquietudes, voy a desarrollar la asistencia familiar como medida de protección. Se han iniciado una serie de políticas contra la violencia contra la mujer o hacia la mujer en realidad, lo que ha generado la promulgación de varias leyes como la 348 y la 1173. Ambas leyes tocan o insertan institutos propios del derecho de la familia, como en este caso es la asistencia familiar. Quiero hacerles una diferenciación porque si bien nosotros, sobre todo los que estamos exponiendo, nos dedicamos íntegramente al derecho de la familia, niñez y adolescencia, no estamos exentos de ver algunos temas relacionados, no directamente con el derecho penal, sino relacionados, lo que nos ha hecho posible hacer este análisis. Lo primero que debemos entender es que la asistencia familiar puede ser fijada como medida de protección en el marco de la Ley 348 y 1173. Pero también la asistencia familiar puede ser fijada como parte de un proceso familiar propiamente dicho, el cual ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es la finalidad de la asistencia familiar fijada como medida de protección? La finalidad es obviamente interrumpir los hechos de violencia, proteger el derecho a la vida, a la integridad física, sexual, psicológica de la mujer o también del varón. Esa es la finalidad de la asistencia familiar fijada como medida de protección. Como parte de un proceso familiar propiamente dicho, la asistencia familiar, ustedes conocen cuál es su familia, cuál es su finalidad, el sustento del beneficiario. ¿Cuál es la jurisdicción? La jurisdicción de una medida familiar como medida de protección es la jurisdicción penal. Por el otro lado es la jurisdicción familiar. ¿Cómo se accede a una medida de protección referida a la asistencia familiar? Se accede a través de una denuncia penal. ¿Cómo se accede a la asistencia familiar en un proceso propiamente dicho? Se accede a través de una demanda de asistencia, ya sea para solicitar o para homologar, pero es una demanda de asistencia familiar, una demanda dentro de un proceso. ¿Cuáles son las consecuencias de la asistencia familiar como medida de protección?
cuando uno no cumple esta medida de protección, según lo establecido en el, permíteme, según lo establecido en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, las consecuencias de no haber cumplido es una detención preventiva de 3 a 6 días. ¿Cuál es la consecuencia de la asistencia familiar cuando uno incumple en el pago? Y ustedes conocen ese premio. La asistencia familiar, cuando es fijada como medida de protección, obviamente es fijada en un ambiente pues de premura para el juez, ya que éste no tiene todos los elementos y además que desconoce del instituto propiamente dicho de la asistencia. Por lo tanto, ¿cuál debería ser el parámetro que debería utilizar el juez de instrucción penal? El único parámetro que nosotros hemos visto conveniente es el parámetro que la asistencia no sea menor a ese techo mínimo, es decir, al 20% del salario mínimo nacional. ¿Cuáles son los beneficiarios en una medida de protección? Son obviamente lo que establece la norma, los hijos, las hijas y la mujer. En nuestro texto de alguna forma nos hacemos la burla y decimos la mujer de quién. Obviamente que se trata de la cónyuge porque tenemos que hacer referencia al Código de las Familias y del proceso familiar. ¿Por qué hago esta diferenciación, queridos colegas? Porque si bien la ley 1173 ha establecido que el único que puede disponer la asistencia familiar es el juez de instrucción en materia de violencia hacia las mujeres. ¿Por qué es importante ver este tema? Porque van a salir y siguen saliendo a la luz casos donde el representante del Ministerio Público, a través de un requerimiento fiscal, determinaba la asistencia familiar. Y estos requerimientos, en varios casos, han sido presentados al juez público en materia familiar para que homologue ese requerimiento. Aspecto totalmente alejado de la ley, lo que ha ocasionado que nosotros en su momento interpongamos una exención de incompetencia. El juez público en materia familiar no puede homologar requerimientos fiscales. El único que homologa ese tipo de requerimientos de medidas de protección es el juez en materia penal. Por lo tanto, cuando se acude a la vía familiar pretendiendo esa homologación, hay que presentar una excepción de incompetencia. Con esto, queridos colegas, he concluido esta exposición. Quiero permitirles a ustedes realizar las preguntas sobre la materia, sobre el derecho de familia, sobre el derecho de niñez y adolescencia, que es el área donde nosotros día a día trabajamos. No sin antes mencionar que todo lo que yo les acabo de exponer está inserto en nuestro texto titulado Soluciones Prácticas y Jurisprudenciales en el Proceso de Asistencia Familiar. Asimismo, concluida esta cuarentena, vamos a publicar nuestro segundo texto titulado Soluciones Prácticas y Jurisprudenciales en el Proceso de Guarda. También, queridos colegas, pese a que muchos de los colegas se molestan, tienen que entender que manejar las plataformas de comunicación no es muy fácil. Nosotros lo hacemos siempre con el ánimo de que ustedes obtengan algo de conocimiento. No estamos lucrando con esto, se nos dificulta. Hay abogados que se quejan y que quieren entrar siempre a Zoom. Por eso hemos habilitado el Facebook Live para esta clase de conferencias. Los invitamos a todos ustedes, como este es parte de un ciclo de conferencias, nos invitamos al día jueves a la misma hora de 5 a 7 con la segunda conferencia
titulada El derecho de visita y su régimen. Una vez concluida la cuarentena, concluiremos con este ciclo. Primero queremos ver cuáles son las reglas, porque no se olviden, queridos colegas, nosotros estamos en la profesión independiente, por lo tanto tenemos que ver nuestro tiempo y nuestro espacio. Con eso concluyo la presente conferencia pidiéndoles a ustedes que a través de Zoom o a través de el Facebook Live nos realicen las preguntas pertinentes o las dudas y nosotros podamos absolverlas. Muchas gracias, queridos colegas. Hola, hola. Hola, ¿se me escucha, no? Sí. Bueno, previo a ingresar a absolver las consultas, con las disculpas que merecen todos los participantes de la plataforma Zoom y especialmente los seguidores de Facebook Live, lastimosamente por un error ajeno a nuestra voluntad, los seguidores de la plataforma Facebook Live no han podido escuchar de manera continua la entrevista, ya que ha colapsado la página, eso es lo que me indican, ¿no es cierto? Sin embargo, aclararles que se va a transmitir mediante una grabación a los dos grupos que hemos creado y mediante esa grabación van a poder ver de manera detallada el video. Asimismo, dentro de los grupos que hemos creado van a poder realizar sus consultas y nosotros con gusto vamos a poder absolver. Asimismo, aclararles a todos los participantes de la plataforma Zoom que vamos a ingresar a un tema didáctico, es decir, voy a absolver de manera didáctica, con ejemplos, las consultas que se me van a realizar en base a los casos que yo en la realidad he podido manejar. Es decir, no es un invento mío, todas las soluciones que yo voy a plantear son casos que yo he vivido personalmente, que obviamente conjuntamente mi colega los hemos solucionado. Prueba de ello, el momento que ustedes requieran o necesiten, con gusto, mediante nuestra página Estudio Jurídico Castro Laguna, les vamos a pasar las sentencias o las resoluciones de los casos que yo voy a responder, ¿no? Entonces, por favor, el anfitrión, usted, doctor Laguna, manejará en este tema o quien levante la mano, por favor, me transmite la pregunta para que yo responda. Gracias. Quisiera hacer una pregunta. El doctor Norberto Solís, ¿no? Sí, sí. Roberto, colega, puede ¿Tengo la continuar. palabra? Gracias. Claro que sí. Doctor, mi duda es la siguiente. En un proceso de asistencia, familiar iniciado en provincia, donde el demandado vivía en ciudad, habiendo sido notificado por comisión instruida y citado por comisión instruida, la demandante cambia de domicilio y se va a vivir también a la ciudad, a Santa Cruz. Ahora, el proceso iniciado y citado por comisión instruida debe concluir en provincia o dado que se ha mudado la parte demandante a la ciudad, se podría retirar la demanda de asistencia familiar e iniciarla en Santa Cruz o no. Provincia. Esa es mi pregunta. Hola, hola. Gracias, doctor. Doctor Castro. Bueno, un caso que generalmente no se me presenta y nunca me ha ocurrido, ¿no es cierto? Pero sin embargo, al haber presentado la demanda en una provincia, ¿no es cierto? Correspondería, por ejemplo, continuar el proceso en la provincia. Ahora bien, para buscar una solución a este conflicto, considerando que ambos ya viven en el departamento de Santa Cruz, lo que correspondería tal vez es informar este extremo a la autoridad de provincia, tomando en cuenta que el Código Niño-Niña Adolescente establece dentro de uno de sus artículos que las demandas deberán ser presentadas en el lugar donde se encuentra el menor de edad.
a cuyo efecto, adjuntando una prueba fehaciente del Servicio General de Identificación Personal en relación a la dirección del demandado y tomando en cuenta la nueva dirección de la demandante, se podría solicitar a la juez público de familia, aplicando el artículo en el cual se manifiesta que las demandas se deben realizar donde se encuentra la menor, y considerando que ambos se encuentran en el departamento de Santa Cruz, que se pueda declinar, ¿no?, la jurisdicción y se pueda remitir obrados al departamento de Santa Cruz. Sería una solución, estimado colega. Muchas No, gracias. la palabra, complementando al doctor Roberto Solís, también hay que considerar, obviamente no tenemos mucho tiempo para explicar en detalle, hay que considerar si ha sido notificada esa demanda. Ujú. Porque el hecho de irse a otra jurisdicción, no se olvide, querido colega, que desde la notificación al obligado ya ha empezado a correr, la asistencia familiar. Entonces sería bueno que analice, que tenga una estrategia, porque cambiar de jurisdicción cuando ya empezó a correr, obviamente estaría perjudicando al beneficiario en cuestión económica, ¿no? Ese aspecto más había que tomar, querido doctor Solís. Muchas gracias. Doctora Scarlett Escobar, por favor. Hola, doctora, tiene la palabra. Active su micrófono. No, ya activado las señales. Mientras tanto, para ganar tiempo, doctor Rodolfo, hay una pregunta que dice, se la voy a leer, de la doctora María Eugenia Vázquez, que dice: buenas tardes, ¿cómo debe fallar el juez en caso de que no se puede establecer el ingreso del obligado? Existan 4 hijos, considerando que debe tomarse en cuenta el 20% del salario mínimo nacional, doctor. Bueno, respondiendo la consulta Más fuerte. realizada, como mi colega había manifestado en su intervención, para fijar la asistencia familiar, doctora, se debe tomar en cuenta 2 parámetros muy importantes, ¿no? La necesidad económica, el primer parámetro del beneficiario, y la capacidad económica del obligado. En base a esos 2 parámetros, la autoridad jurisdiccional fija el monto de la asistencia familiar. Por otro lado, el artículo 116, en su parágrafo 6º, como una nueva innovación en la ley 603 promulgada en noviembre del año 2014, establece que la asistencia familiar no puede ser menor al 20% del salario mínimo nacional, ¿no? Entre otras cosas, establece que si existe más de un beneficiario, es decir, más de un hijo, la asistencia familiar será modulada por la autoridad en base a las necesidades y a la capacidad económica de obligado. En ese entendido, a momento de valorar las pruebas de manera objetiva, la autoridad jurisdiccional tendrá que valorar la capacidad económica del obligado. Es decir, si el obligado percibe de manera mensual la suma de bolivianos 2.400, que es el salario mínimo nacional establecido por ley, entonces no podrá fijar por hijo el 20% del salario mínimo nacional, ya que sería contraproducente y estaríamos afectando prácticamente los ingresos del obligado, ¿no es cierto? Porque se quedaría sin un centavo, así como decirlo vulgarmente. Además, debemos considerar que este obligado puede tener otra familia y otros hijos que mantener. Entonces, lo correcto sería que el juez tome en cuenta la capacidad y necesidad económica capacidad del obligado y necesidad económica de los beneficiarios, y no corresponde fijar por hijo el 20% del salario mínimo nacional. Doctor Marcos Gallegos, por favor. Su consulta. Sí, buenas noches y felicidades por el curso. Tengo una consulta, doctores. ¿Existe algún óbice si mi clienta quiere demandar asistencia familiar
pero en realidad ellos ya se encuentran separados. Es más, ella le ha pescado infidelidades a su marido. Ha habido hasta violencia física, tenemos registro de todo eso, pero es primordial conseguir una asistencia familiar para sus 3 hijos. No sé si va a haber algún óbice que en la audiencia donde el demandado diga que debería demandar el divorcio porque ha admitido la infidelidad y todo. Esa es mi pregunta, doctor. Gracias, doctor. Perfecto, doctor Marco Gallegos. Respecto a su pregunta, la ley 603 establece que la asistencia familiar surge ante la necesidad, ¿no es cierto?, de las personas vulnerables, que en este caso son los beneficiarios. En la práctica, lo que sucede es que muchas madres, ante el desconocimiento de las normas, en este caso la ley 603, deciden demandar por cuerda separada solamente la asistencia familiar y no así el divorcio. Es decir, muchas personas no saben, ¿no? Muchas personas de a pie, que dentro del divorcio también se resuelve el derecho de asistencia familiar, ¿no? Es decir, la asistencia familiar. En este caso hay otras personas, otras madres de familia, que con la ilusión de poder volver a la vida en común o restablecer su situación conyugal, deciden solamente demandar la asistencia familiar para darles un escarmiento u otros extremos. Hay todo tipo de casos. En su caso no hay ningún conflicto, ningún inconveniente que su cliente, pese a estar casada, solamente pueda demandar la asistencia familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de que se le fije la asistencia familiar, tácitamente se le está otorgando la guarda de hecho, ¿no? Pero a ciencia cierta y lo más práctico, colegas, sería que de una vez se demande el divorcio, a cuyo efecto también se le fijará la asistencia familiar, y dentro de la audiencia de medidas provisionales, conforme lo establece el artículo 271 de la Ley 603, se le va a otorgar la guarda, asistencia familiar y el derecho de visita. Otra pregunta que nos hace el doctor Ramiro Blanco nos dice: ¿en la liquidación de asistencia familiar pueden cobrar intereses sobre los montos adeudados? La Ley 603, en su artículo 415, parágrafo 1, 2 y 3, nos habla sobre la ejecución de la asistencia familiar, que comienza desde la liquidación de la asistencia familiar. Pero en ninguna parte de la Ley 603 nos habla sobre que existiría intereses de por medio, ¿no? La asistencia familiar se contabiliza desde la notificación con la demanda y se paga cada que se cumple, cada mes cumplido en realidad, ¿no es cierto? Pero en ninguna parte de la norma nos establece que existen intereses sobre la asistencia familiar. Doctora Vázquez, no sé si puede interferir, acabo de leer su mensaje. La doctora María Eugenia Vázquez Rada. Si no, vamos a dar... Sí, doctor, gracias, buenas ¿Cómo tardes. está? Buenas tardes. Doctor, Díganos. tengo una duda. Usted nos ha hablado respecto a los gastos extraordinarios, las características, y dentro de una de esas características usted sostiene que no existe apremio. Evidentemente, la ley 603 no nos establece un procedimiento para el cobro de los gastos extraordinarios. Entiendo que este gasto se lo considera de esa manera porque es urgente e ineludible, ¿ya? En base a estos dos caracteres que considero son importantes, le voy a poner un ejemplo extremo. El hijo, en este caso, de un momento a otro se enferma y tiene que ser sometido a una operación grave, una operación quirúrgica. No ha previsto esto ni la madre ni el padre. En este caso, la madre tiene la guarda, la tenencia del menor, y resulta que es un gasto extraordinario que el padre debe cubrir. En este caso, supongamos que no existe un seguro de salud. Y usted sabe, las clínicas
no sale en las clínicas particulares, no sale el paciente hasta que no se haya cubierto el costo total de la cirugía en este caso. En este caso, doctor, ¿cómo se actúa? La madre que tiene la tenencia del hijo no está en la posibilidad económica de cubrir la cirugía que se le ha realizado al hijo y el padre no quiere pagar. En ese caso, doctor, ¿cómo se hace? El hijo, o sea, en conocimiento del juez, el hijo tendría que quedarse hasta que al padre se le pueda conminar, porque estamos hablando en un procedimiento de que hay que realizar un traslado, hay que realizar, se va a emitir un auto interlocutorio, un cumplimiento y una conminatoria. Conocemos cómo es nuestra administración de justicia. Todo este procedimiento nos va a llevar aproximadamente, con suerte, un mes y medio. ¿Cómo debería actuar el juez en este caso, teniendo la prueba de que el hijo ha sido intervenido quirúrgicamente, que se debe cancelar este gasto porque sí es extraordinario? ¿Cómo debería el juez actuar en este caso, no existiendo el procedimiento de la ley 603? Muchas gracias, doctora, y precisamente ese es uno de los ejemplos más claros en cuanto a los gastos extraordinarios. Nosotros no nos manejamos en el área penal, pero no pueden retener a un enfermo por cuestiones patrimoniales. Si es que lo hiciesen, hay que presentar la acción de libertad correspondiente. Obviamente ese es otro tema, ¿no? Pero podría servir, digamos, en este ejemplo. Lo que sí hay que realizar, estimada doctora, es el procedimiento porque el juez no podría enterarse de este tema si es que no acudimos. Lo que usted nos acaba de mencionar no solamente ocurre aquí en La Paz, una solicitud de gastos extraordinarios puede durar unos 4 o 5 meses, tranquilamente. Entonces, en el ejemplo que nos hace mención, no solamente buscaríamos la parte de la aceptación judicial del progenitor, sino también estaríamos, estimada doctora, haciendo uso de las medidas cautelares patrimoniales que establece el propio Código de las Familias. Obviamente los tiempos van a ser por lo menos 4, 5 meses, pero yo no le veo y no existe esa posibilidad de que en el acto el progenitor se haga presente para el pago correspondiente. Creo que esa actitud del progenitor tendría que ser de alguna forma más conciencial, ¿no? Pero una herramienta para que se establezca el pago en el menor tiempo posible sin acudir a la vía judicial es prácticamente, por nuestra experiencia, doctora, imposible. Muchas Doctora, gracias. doctora, Gracias. para poder aclararle de mejor manera su consulta, primero tenemos que establecer que el artículo 109 de la ley 603 establece que la asistencia familiar cubre las necesidades básicas de los beneficiarios, en este caso de salud, educación, vivienda, alimentación y como una nueva innovación, recreación. Asimismo, el artículo 118 de la ley 603, lo que usted acaba de mencionar, como una nueva innovación, implementa los gastos extraordinarios, el cual manifiesta cuando la o el beneficiario solicita el pago de gastos extraordinarios relacionados a necesidades emergentes, imperativas o ineludibles, podrán ser pagados por la o el obligado en proporción a sus posibilidades por acuerdo de partes o determinación judicial. En la práctica, ¿qué sucede, doctora? Una vez promulgada esta ley en noviembre del año 2014, resulta que los abogados litigantes especializados en materia familiar en muchas ocasiones hemos tropezado con este inconveniente, no solamente con la cirugía, sino con muchos conflictos que se han venido suscitando en relación a la salud de los menores, que no cubre, como usted dice, el SUMI o el seguro, o que no está asegurada en una entidad. ¿No es cierto? Entonces, es por eso que, como mi colega en la exposición ha manifestado,
se ha modulado esto de los gastos extraordinarios mediante la sentencia constitucional número 0974/2017. ¿Qué han pretendido hacer con esta sentencia constitucional? Como no tiene un procedimiento los gastos extraordinarios, han establecido más o menos cuándo debe cubrir o cuándo se debe solicitar los gastos extraordinarios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica yo le voy a contar un caso que yo he tenido personalmente, o varios casos en realidad, pero le voy a poner uno en especial. Resulta que mi cliente tiene una hija que tiene un soplo en el corazón, ¿no? Ella es médico también, pero que lastimosamente su seguro no cubre los medicamentos ni los ecocardiogramas, ¿no? Motivo por el cual mi cliente debe acudir a un pediatra particular, ¿no? Para que haga los ecocardiogramas, considerando que existe mucho protocolo en los hospitales públicos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pongo en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, después de que se me ha fijado la asistencia familiar, ¿no? Que existen gastos extraordinarios, y adjuntando mis facturas y todas las pruebas pertinentes, ¿no? Originales, porque se necesitan facturas, ¿no? Solicito, ¿no? Que la parte demandada, aplicando aplicando la determinación judicial, porque los gastos extraordinarios se solicita por acuerdo de partes o mediante determinación judicial, solicito que conmine al demandado a cumplir con el 50% de los gastos extraordinarios en razón de que la menor se encuentra muy delicada de salud. En ese entendido, ¿qué hace la juez? La juez corre traslado, ¿no es cierto?, a la parte demandada. Y como no existe un procedimiento claro, es decir, no existe mandamiento de apremio para el obligado en cuanto a los gastos extraordinarios, la parte contraria deniega pagar los gastos extraordinarios y pone y resalta que la asistencia familiar cubre la asistencia familiar. En ese entendido, tomando en cuenta una sentencia constitucional que manifiesta que la autoridad jurisdiccional no solamente debe aplicar la norma de forma taxativa, sino también debe actuar de forma humana, y considerando los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado, artículo 60, los principios de la Ley 603, el cual mencionan o hacen referencia al interés superior de los niños, yo solicito a la autoridad jurisdiccional que apruebe los gastos extraordinarios, ya que son gastos sobrevinientes, imperativos, y que pueden atentar, si es que el otro no coadyuva, contra la vida del beneficiario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la juez? Obviamente, al ver la emergencia y velando el interés superior de los niños, me aprueba los gastos extraordinarios mediante un auto, ¿no es cierto? Se corre en traslado, la otra parte apela y demás para ganar tiempo. Pero al final de cuentas, yo teniendo ya mi resolución aprobada, donde se aprueban los gastos extraordinarios, lo único que me corresponde hacer es tratar de ejecutar, o tal vez hemos visto el mecanismo de poder solicitar la retención de fondos si es que el obligado trabaja en una institución. O si es que no trabaja en una institución y tiene tal vez algunos bienes de por medio, tal vez pedir la anotación preventiva para luego llegar a su ejecución o algún remate. Esa es la única forma, doctora. También en otros juzgados, así brevemente le digo, hay jueces que, por ejemplo, no quieren ni aprobar, corren en traslado y no dan curso a los gastos extraordinarios. Eso, lastimosamente, porque los jueces, usted sabe muy bien, no sé en qué departamento se encuentra, no todos, ¿no? No todos, pero la gran mayoría en la ciudad del Alto, en La Paz, unos cuantos se rehúsan a aprobar el reajuste de la asistencia familiar. Perdón, los gastos extraordinarios. Y para finalizar, doctora, comprenderá que no depende del abogado litigante tratar de agilizar esto de los gastos extraordinarios. Sabemos nosotros como abogados, saben las madres que es algo muy urgente, muy importante, pero lastimosamente los protocolos que debemos seguir, que van en contraposición del espíritu que tiene esta ley 603, que es agilizar los procesos, nos cohíben de poder dar una solución pronta y oportuna. Doctora, espero haberla satisfecho en su consulta. Muchas gracias, doctor. Gracias. Otra consulta, doctor. La doctora Nelly Novillo nos dice,
¿cuál es el fundamento jurídico para indicar que el reajuste procede incluso respecto a años anteriores y no desde la fecha de la resolución? Y otro tema más relacionado a eso, ¿qué pasa con los procesos de data antigua, es decir, de gestión 2000? Igual se aplica la circular 9/2015 para el reajuste de la asistencia. Bueno, doctora Novillo, sí leí su mensaje y en una primera instancia usted manifiesta que no tiene retroactividad el reajuste de la asistencia familiar, pero debo retrotraer mi introducción, ya que se ha manifestado en un principio que los casos que yo le voy a exponer y que le he expuesto a la otra doctora son en base a la realidad, y para cuyo efecto, si ustedes gustan, una vez que pase la cuarentena, yo me comprometo a poder facilitarles diferentes resoluciones en que sí se ha logrado el reajuste de asistencia familiar, no solamente desde la promulgación de la ley, sino que en otros casos se ha logrado el reajuste de la asistencia familiar desde que se incrementa el salario mínimo nacional, es decir, desde los decretos de incremento de los salarios mínimos nacionales. Ahora bien, respondiendo a su consulta, ¿cuál es el fundamento, doctora? Claramente el instructivo 09/2015 de fecha 12 de mayo del 2015 establece como medida de protección a los menores, niñas, niños y adolescentes establecidos en el artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica y en concordancia con el artículo 60 que nos habla del interés superior de los niños de la Constitución Política del Estado, en cuyo texto señala textualmente que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia y constituyendo deber de las autoridades judiciales impartir justicia propia. Se instruye a los señores jueces públicos de familia. Carlos, por favor, apague su micrófono, su celular. Se instruye a los jueces públicos de familia que en aplicación del artículo 116, parágrafo 4 del Código de Familia, de oficio puedan proceder al reajuste del monto de asistencia familiar en todos los casos en los cuales el actual monto fijado fuera inferior al 20% del nuevo mínimo nacional. A lo que debemos agregar la disposición transitoria segunda, parágrafo 1 de la Ley 603, el cual claramente establece, entrarán en vigencia al momento de la publicación del presente código las siguientes normas que alcanzan inclusive a los procesos judiciales en trámite en primera, segunda instancia y en ejecución de fallos. Inciso A, el régimen de asistencia familiar y disposiciones conexas del presente código. A lo que debemos agregar lo que establece el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, artículo 220, principios de la niña, niña, adolescente. Debemos agregar los tratados internacionales en relación al interés superior de los niños. Aquí lo que no estamos haciendo, no estamos hablando o aplicando la retroactividad de la asistencia familiar. Efectivamente, la asistencia familiar, cuando existe una demanda, corre desde la notificación con la demanda. Cuando existe un acuerdo transaccional, corre desde la fecha de la firma del documento. En este caso, en la práctica, ¿qué es lo que sucede, doctora? Lo que yo he hecho, no solamente en el Departamento de La Paz, sino en el Departamento del Alto, que actualmente se ha presentado un amparo constitucional, sino también en el Departamento de Sucre, es solicitar el reajuste en base a la circular, a la disposición transitoria y conforme lo establece el artículo 60, ¿no? Interés superior de los niños, ya que claramente se establece que se debe reajustar de oficio o a petición de parte, dice, ¿no es cierto? Se debe reajustar la asistencia familiar. Entonces, aplicando el principio de interés superior de los niños, la circular que obliga a las autoridades a reajustar, nosotros, una vez desarchivado el expediente, solicitamos
el reajuste de la asistencia familiar para conseguir una resolución en primera instancia y consecuentemente solicitamos la liquidación más el reajuste con el ejemplo que les ha brindado mi colega. Efectivamente, sí, en el departamento de Sucre he conseguido, yo con gusto le facilito la resolución, y en el departamento de acá de La Paz tengo 3 procesos que me han reajustado desde la promulgación de la ley. Tengo las resoluciones que se las puedo facilitar cuando guste y tengo otros 3 reajustes que se han rehusado a reajustarme de la promulgación de la ley, pero sin embargo me han reajustado la asistencia familiar desde que se reajusta o se incrementa el salario mínimo nacional. En unos casos desde mayo del año 2019 y en otros casos desde mayo del 2018. Es decir, no existe una uniformidad, pero sí se ha logrado, doctor. Espero haber respondido su pregunta. La otra pregunta relacionada con el tema de Maricruz, de la doctora Maricruz. ¿Qué pasa con los procesos de data antigua? Es decir, de la gestión 2000, igual aplica la circular 9-2015 para el reajuste de asistencia. Bueno, la ley, como se había manifestado, se ha promulgado en noviembre, la ley 603, Código de las Familias, se ha promulgado el año 2000, noviembre del año 2014. Y la circular 09 establece que desde la promulgación de la ley se debe reajustar. Considerando que es de data antigua, es decir, del año 2000, no corresponde el reajuste de la asistencia familiar. Una pregunta de Johnny Toro. ¿Se consideraría un gasto extraordinario la inscripción del menor en otro colegio particular? Es decir, que si actualmente un colegio particular cancelaba la suma de 350 al mes y la madre, quien se encuentra a cargo del menor, decide cambiarlo de colegio particular. ¿Me podría resumir la pregunta, doctor Laguna? ¿Se considera un gasto extraordinario la inscripción del menor en otro colegio particular? Se supone que ha debido estar o actualmente está en un colegio particular, ¿no? No es muy clara la pregunta. En realidad lo que comprendo es que, la colega... Perdón, ahora. Lo va a cambiar de un colegio particular de un monto de 350 a otro cuya mensualidad es 1.500 bolivianos. Siempre y cuando, me imagino que me manifiesta que si puede demandar el incremento de asistencia familiar. No. Si se considera gasto extraordinario eso. No se considera, bueno, no se considera un gasto extraordinario, ya que se ha manifestado que los gastos extraordinarios deben ser emergentes, inespecíficos, ineludibles, es decir, que deben presentarse de manera sorpresiva, es decir, no se puede planificar como gasto extraordinario. Asimismo, hay una sentencia constitucional que establece que una persona no puede solicitar o que la asistencia familiar no puede ser superflua o no puede ser muy elevada, ¿no es cierto?, bajo el sobretexto que la menor podría solicitar una mejor educación. En todo caso, si existiera un acuerdo, voluntad entre partes, no habría ningún inconveniente de suscribir un acuerdo transaccional para hacer conocer a la autoridad jurisdiccional que se está cambiando del colegio con una mensualidad mayor y se ha acordado incrementar la asistencia familiar o poner en conocimiento de la autoridad que el progenitor va a cubrir el total de la asistencia familiar, pero de ninguna forma se considera como un gasto extraordinario. Bueno, por último, doctor, la doctora Isabela dice, ¿se puede reducir el monto de la asistencia familiar si el padre tiene cáncer y el hijo es mayor de edad? Hay que tomar 2 aspectos muy importantes, ¿no? La ley 603 establece que las personas que
tengan una discapacidad física o mental y que éstas puedan ser acreditadas con un documento idóneo que puede ser un certificado de discapacidad, pueden evadir pasar una asistencia familiar. Para que me entienda mejor, se puede demandar la cesación de la asistencia familiar porque el progenitor ya no tiene las condiciones tal como lo establece el artículo 122, parágrafo 1, que establece: la persona obligada se halla en la imposibilidad de cumplirla, por lo que la obligación pasa a la siguiente persona en orden para cumplir. Es decir, la enfermedad que atraviesa el obligado debería impedirle a generar sus propios recursos, debería impedirle a trabajar. Es decir, generalmente eso demostramos con una certificación de discapacidad, ¿no es cierto?, que debe ser extendida por una autoridad, por una institución competente, pública en este caso, para poder demandar la cesación de la asistencia familiar o también poder demandar la reducción de la asistencia familiar. Por su parte, habría que ver si el beneficiario que ya tiene la mayoría de edad está cumpliendo con los requisitos para continuar percibiendo la asistencia familiar. Es decir, que estaría cursando sus estudios superiores de manera adecuada, de manera adecuada, ¿no? Sin tener reprobaciones o utilizar a la asistencia familiar como un mecanismo de subsistencia. Por último, doctor, el doctor Ramiro Blanco nos pregunta: en acuerdos conciliatorios firmados en defensorías de niñez y adolescencia y SLIMS figuran tarros de leche, pañales y dinero. El problema surge para solicitar la homologación del acuerdo, considerando que al beneficiario ya no le sirve los pañales. ¿Cuál sería su criterio al respecto? Bueno, esta práctica de solicitar mudas de ropa y tarros de leche se la ha impuesto antes de la promulgación de la ley 603. Es decir, cuando aún, bueno, les hablo del año 2000, hasta septiembre del 2014, manejábamos el Código de Familia, ¿no? Y como procedimiento la Ley de Abreviación Procesal, a cuyo efecto los juzgados de familia, a fin de poder compensar de alguna forma el monto que se fijaba como asistencia familiar, dentro de la resolución también incluían las mudas de ropa y los tarros de leche a petición de parte, ¿no? Y otros inclusive solicitaban leche y pañales, ¿no? Y que anteriormente, antes de la promulgación de la ley 603 y antes de que se module mediante, bueno, antes de la promulgación de la ley 603, los jueces de familia inclusive expedían mandamiento de apremio por mudas de ropa. Y al ver que se efectivizaba mediante el mandamiento de apremio por mudas de ropa, ¿no? Se efectivizaba el mandamiento por las mudas de ropa o tarros de leche, las defensorías de la niñez han tomado como un ejemplo y han empezado a poner en los acuerdos transaccionales que, aparte del monto en efectivo o en dinero de la asistencia, se podía también otorgar una muda de ropa. ¿Qué sucede en la actualidad y en la práctica? En la práctica, cuando solicitamos la homologación de un acuerdo transaccional y cuando la parte beneficiaria, en este caso la demandante, solicita la entrega de las mudas de ropa, pues simple y llanamente hacemos notar lo que anteriormente había explicado mi colega, que por mudas de ropa, tarros de leche, no existe mandamiento de apremio, ya que la ley 603 es clara, ¿no? No nos habla de ese aspecto, que por mudas de ropa o tarros de leche tendría que expedirse mandamiento de apremio, tomando en cuenta también el artículo 109, que claramente establece que cubre todas las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, educación y recreación actualmente, ¿no? Y asimismo existen los gastos extraordinarios. Motivo por el cual no existe una forma de poder conseguir que se pueda efectivizar, a no ser que de mutuo acuerdo con la parte demandada, en este caso con el obligado, se pueda suscribir un acuerdo transaccional donde se les solicite o donde ambos queden o manifiesten su voluntad
de que esas mudas de ropa o esos tarros de leche que se ha establecido en un acuerdo transaccional, tal vez se pueda convalidar o convertir en una suma de dinero o cambiar tal vez a otro modo, a otro tipo de beneficio, ¿no? Pero eso es mediante un acuerdo de partes. De ninguna forma la autoridad jurisdiccional puede obligar a que se haga entrega de las mudas de ropa u otros que no sean en efectivo, a no ser que exista voluntad entre partes. Hola. Por último, doctor, otra pregunta del doctor Blanco. Recordarles a nuestros colegas que este tema que le voy a preguntar al doctor Castro lo vamos a ver el día jueves. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el trámite del régimen de visitas en la ley 603? En realidad no existe un trámite específico, ¿no? En la ley 603 para acceder al régimen de visitas. En la práctica, ¿qué sucede? Existen muchas madres que utilizan a los hijos como medios de chantaje o para conseguir otros fines, lo cual provoca que ante una separación o un divorcio, estas no permitan visitar a sus hijos. Pero poniendo un ejemplo, supongamos que una pareja no es casada y se separan por conflictos suscitados dentro de su hogar, y la madre no le permite ver al hijo, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos comúnmente para agilizar que se efectivice el derecho de visitas, unos por su lado acuden a las defensorías de la niñez y adolescencia para sacar una citación y poder citar a la demandada para que se pueda realizar una valoración psicológica y posteriormente tal vez efectivizar un derecho de visita. Pero si acudimos a los estrados judiciales y para poder agilizar las visitas, lo que comúnmente hacemos los abogados en materia familiar es demandar el ofrecimiento de asistencia familiar, considerando que aparte de establecer o fijar un monto de asistencia familiar, se puede también solicitar que se fije un horario del régimen de visitas. Por otra parte, si de por medio existe una demanda de divorcio, ¿no? En la audiencia de medidas provisionales o al momento de demandar el divorcio o al momento de responder el divorcio, se pueden solicitar las visitas, las mismas que serán otorgadas en la audiencia de medidas provisionales conforme lo establece el artículo 271 de la ley 603. Gracias, querido doctor, queridos colegas. Ha sido un placer a través de esta plataforma poder comunicarnos con las disculpas del caso. Ya les he explicado que nuestro afán siempre es brindar un poco de conocimiento y el manejo de estas plataformas a veces nos genera esta clase de problemas. Los esperamos vía Facebook Live. Obviamente vamos a mejorar las condiciones para el día jueves en el horario de 5 de la tarde a 7 de la tarde con el tema el derecho de visita y su régimen. Muchas gracias y fue un placer. Hasta luego.